Buenos días, familia Emanuel. Les saludamos a cada uno de ustedes. Estamos contentos de verlos ahí. Yo sé que están conectados cada uno de ustedes representando su familia. De repente también están reunidos ahí con los miembros de su hogar. Así que vamos a empezar este devocional honrando a nuestro Dios como siempre lo hacemos por medio de la oración. Señor Jesús, Espíritu Santo, Dios bendito, te damos gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad. Gracias, Señor, porque aún en las pruebas sabemos que tú tienes el control. Gracias, Dios, por cada familia que está ahí conectada, Padre Santo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos vas a hablar por medio de este devocional. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder discernir, danos la sabiduría para poder entender qué es lo que tú nos quieres transmitir por medio de tu palabra. Sí, glorifícate desde ya, oh Dios. A ti te damos toda la gloria y la honra en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, buenos días a todos los que están ahí conectados en esta mañana. ¿Qué les parece si vamos al libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al versículo 41? Y la palabra de Dios dice así: Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que pereceremos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Amén. Cuando leemos el contexto de Marcos 4:35, encontramos que el Señor Jesús les está hablando a los discípulos sobre la fe, sobre el reino de Dios. Les está mostrando milagros de sanidades, liberaciones de endemoniados. Y ahora le llama mucho la atención porque el Señor Jesús en ese entonces se encontraba en Capernaum. Pero a partir del versículo 35, el Señor dice lo siguiente: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Cuando el Señor Jesús habla y dice que debemos pasar al otro lado, en el contexto se está refiriendo que Él está yendo hacia la ciudad de los Gadarenos, ¿no? O de Gadara. Pero si lo traemos a una enseñanza práctica, es comprender que en el momento en el que el Señor Jesús está con sus discípulos, les está enseñando la teoría, les está enseñando cómo se debe sanar, les está enseñando cómo tener fe, cómo incrementar su fe, les está enseñando principios espirituales sobre el reino de Dios. Y todo esto se da en el contexto de su propia ciudad. Ahora, cuando Él menciona de que pasemos al otro lado, la ciudad de Gadara se caracterizaba porque era una ciudad de criaderos de puercos. Y es por eso que el contexto nos puede decir que esta ciudad era una ciudad de gentiles. ¿Cuál es la enseñanza en este punto? Es que nosotros como cristianos, en la fe, en Cristo Jesús, en la iglesia, en nuestra formación bíblica, en nuestra casa, todo lo que hemos aprendido de parte del Señor va a ser llevado a la práctica con la gente que no conoce a Dios. Y es por eso que el Señor los llama a ir al otro lado.
El Señor no solamente está llamando a los discípulos a ir hacia el otro lado, a pasar al otro lado, a pasar al siguiente nivel, a pasar del nivel de oyente a creyente y de creyente a discípulo, sino también está llamándonos a nosotros, a la iglesia del Señor, a poner en práctica lo que hemos oído, lo que hemos visto y lo que hemos aprendido por años en la fe del Señor Jesucristo. Y el siguiente versículo dice lo siguiente: y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba, en la barca había también con él otras barcas. Algo muy particular en el ministerio del Señor Jesús es que siempre las multitudes seguían al Señor por los milagros, por la predicación, por la autoridad que tenía, por el amor, la misericordia que rodeaba al Señor, que emanaba de Él. Pero hay algo muy importante, y es que si de repente hubiésemos sido nosotros quienes en ese entonces hubiéramos hecho los milagros, probablemente nos hubiéramos quedado a recibir esos halagos de esa gente. Nos hubiéramos sentido bien con ese reconocimiento de la multitud. Pero acá vemos algo interesante que el Señor Jesús nos está enseñando en su palabra. Y es que para Él no es relevante que coloquen su mirada en Él. No es relevante que la gente lo aluda con sus palabras. Para Él es más importante tener un tiempo de intimidad con Dios. Es más importante tener un tiempo con su Padre para poder seguir ejerciendo el ministerio por el cual el Señor lo ha llamado al Señor Jesucristo. El ministerio que Él tiene desde el vientre de su madre, ¿no? La razón de ser por la cual vino a esta tierra. Y es interesante porque el Señor Jesús no pierde ese enfoque ante la multitud, ante los halagos, ante el reconocimiento, ante los aplausos. El Señor Jesús no se deja aludir, no deja que esos reconocimientos, valga la redundancia, lo enorgullezcan, lo llenen de vanagloria, lo hagan sentir más que otros. Y eso es algo importante que nosotros como ministros, como líderes, como creyentes, como discípulos del Señor, debemos mantener siempre. Nuestra mirada puesta en el Señor Jesús, porque en el Padre, porque de Él proviene todo. Y para Él es todo lo que hacemos. Amén. No es para nosotros mismos, sino para Él. El siguiente versículo dice lo siguiente, versículo 37. Y se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaban. La palabra anegar significa que se ahogaban. Ahora, cuando la Biblia menciona que se levantó una gran tempestad, esta no era una tempestad cualquiera, no era algo normal que ocurría en la mar. Es algo sobrenatural lo que está sucediendo en ese momento. ¿Por qué? Porque el versículo 38 nos menciona lo siguiente: y el Señor Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Acá hay algo muy importante en estos dos versículos. Primero, que estos versículos nos están enseñando la humanidad del Señor Jesús. ¿Por qué la humanidad? Porque el Señor Jesús, capítulos anteriores, viene de hacer milagros,
viene de enseñar a través de parábolas, viene de sanar, de liberar endemoniados, viene de hablar de principios espirituales en el reino de Dios. Y probablemente todo ese trabajo, esa labor que él ha venido desarrollando, produce cansancio en el ser humano. Entonces aquí, hasta este punto, la palabra de Dios nos está enseñando la humanidad del Señor Jesús. Si bien es cierto, Él es el Verbo hecho carne, el Hijo de Dios hecho carne. Pero acá, en este punto, la Biblia nos muestra que el Señor puede comprender nuestro cansancio, puede comprender nuestra fatiga del trabajo, del día a día, porque Él también lo sintió. ¿Se da cuenta? Y ahora, lo que llama la atención en esta historia es que el Señor Jesús, cuando leemos el capítulo 1 de Marcos, encontramos que Él tenía 4 pescadores. Uno de ellos es Simón, Andrés, Jacobo y Juan. Y acá surge una pregunta. Si el Señor Jesús tenía 4 pescadores entre sus 12 discípulos, es probable que estos pescadores no tuvieran por qué atemorizarse ante algo que ellos ya conocían, ¿no? Como pescadores experimentados, ellos ya conocían este tipo de situaciones, de cuando la mar se pone brava. Pero acá encontramos que estos pescadores, estos 4 pescadores que están en el ministerio del Señor Jesús, empiezan a preocuparse a tal punto que empiezan a reclamarle, por así decirle, al Señor, ¿no? Como diciéndole: Señor, tú no te preocupas por nosotros. Y acá hay algo interesante. El Señor Jesús está descansando en la popa de la barca. La popa de la barca es en la parte posterior del barco. En la actualidad la popa está cerca al timón, también algunos mencionan eso. Y esto nos enseña que el Señor está dirigiendo, que el Señor está al mando de todo. Sin embargo, en esta situación, el Señor Jesús está descansando. Está cansado del ministerio, está cansado del trabajo que ha venido desarrollando y, como todo ser humano, descansa. En esa situación aparece una tormenta sobrenatural, los discípulos se ahogan, empiezan a clamar al Señor Jesús. Y de repente, para alguien, mantenerse calmado en una situación como estas podría significar de repente un poco de indiferencia. Pero para otros, mantener la calma en una situación como esta significa tener una plena confianza de fe en el Señor, en que Él tiene el control de todo, ¿no? Y es que el Señor Jesús está poniendo a prueba la fe de sus discípulos. Está permitiendo el Señor que esta circunstancia se dé, porque es necesario que nuestra fe sea probada, dice la Biblia. Cuando leemos 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, encontramos lo siguiente. 1 Corintios 10, versículo 13. Encontramos: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿Qué está diciendo la Biblia en 1 Corintios? Que juntamente con la prueba viene la salida, y que el Señor no va a permitir que nosotros seamos probados en algo que no podamos soportar. Parafraseándolo, ¿no? Entonces, el Señor Jesús está permitiendo esta circunstancia porque Él sabe que ellos tienen aún la capacidad o deberían tener la capacidad de poder salir adelante en medio de las dificultades, ¿no? Y hay una gran diferencia entre pasar problemas y dificultades estando con el Señor
y no teniendo al Señor. ¿Cuál es la gran diferencia? En que si el Señor está de nuestro lado, en las dificultades, en los problemas que podamos estar viviendo, en nuestra vida marital, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, eclesiástica, etc. Mientras el Señor Jesús esté en la barca también puede representar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra casa, etc. Mientras el Señor Jesús esté en nuestra barca, con nosotros, vamos a poder salir a flote de esa circunstancia. Amén. Pero ¿qué pasa cuando el Señor Jesús o cuando las circunstancias emergen, este tipo de circunstancias conflictivas, este tipo de circunstancias adversas en una familia, en un hogar, en un matrimonio, y el Señor Jesús no está ahí? Es muy probable que esa barca se hunda, ¿no? Pero en este caso, esta barca sale a flote. Amén. El Salmos 4:8 dice lo siguiente, ¿no? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y el Señor Jesús está descansando en medio de la tempestad, porque su confianza absoluta está puesta en su Padre. Amén. Y lo que el Señor Jesús nos está enseñando en esta mañana es que pasemos las circunstancias que estemos pasando, en cualquier aspecto, en cualquier área de nuestra vida, coloquemos nuestra confianza plena en nuestro Padre Celestial, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Amén. Versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y yo pregunto en esta mañana, ¿usted cree que el Señor no tiene cuidado de nosotros? En alguna ocasión Él dijo: mirad las aves del cielo, que no trabajan ni hilan, y sin embargo el Padre les da de comer. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? De repente usted ha entrado a este devocional y está pasando circunstancias difíciles, circunstancias adversas en su vida, espiritual, familiar, laboral, etc. Y el Señor en esta mañana le dice: pon tu confianza en mí. Mira las aves del cielo, que no tienen preocupación de nada y mi Padre le da de comer. ¿Cuánto más a ti, que eres su hijo, que eres su creación, que eres imagen y semejanza de Dios? Amén. Amén. Ahora, versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y al mar. Calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Acá hay algo interesante. ¿Y cuál es eso interesante, o cuál es eso particular, importante en el ministerio del Señor Jesús? Es que la enseñanza de Él está ligada a la autoridad que Él tiene. ¿Se da cuenta? Él tiene autoridad porque tiene una vida íntegra con el Padre, tiene una vida de oración, tiene una vida de clamor, tiene una vida de santidad, tiene una vida íntegra el Señor. Y no solamente eso, sino que su enseñanza del Señor Jesús va de la mano con su vida diaria. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Él enseña, lo vive. Y esta es una gran enseñanza. Para tener autoridad, como la tenía el Señor, hay que vivir lo que enseñamos, lo que predicamos. Ejemplo, si nosotros hablamos del amor, debemos ser ejemplo de amor para otros. Si hablamos de misericordia, debemos ser ejemplo de misericordia para otros. Si hablamos del perdón, debemos ser ejemplos de perdón para otros. Debemos aprender a perdonar. Entonces, acá vemos lo siguiente, que la enseñanza del Señor está ligada a su autoridad, o la autoridad del Señor está ligada
a su enseñanza, ¿no? A su estilo de vida. ¿Mm? Y es por eso que cuando usted lee capítulos anteriores, usted va a encontrar que los fariseos, los saduceos y los escribas se sorprendían y decían, ¿no? ¿Quién es este? Porque este enseña como quien tiene autoridad, ¿no? La gente se sorprendía de su enseñanza. No solamente por lo bonito que enseñaba o por lo bonito que hablaba, sino por lo que él vivía, porque su vida era acorde a lo que él predicaba, ¿no? Entonces el Señor en esta mañana nos está llamando a que tengamos una vida íntegra delante de él, ¿no? Una vida acorde conforme a sus mandamientos. Y ahora también lo que podemos ver es que la Biblia dice que el Señor reprendió al viento. Yo le pregunto, ¿usted podría hablarle al viento? Obviamente que no. Y acá hay algo interesante, ¿no? La palabra reprender viene del griego epitemao, que quiere decir prohibir, increpar o mandar. Lo que el texto nos está mencionando es que probablemente detrás de esa gran tormenta que se levantó, detrás de esa situación adversa que se ha levantado en la casa, en la familia, en tu vida personal, existe una potestad demoníaca. Existe una hueste de Satanás influenciando las circunstancias para que te ahogues, para que mueras en el proceso, para que tu fe te falte, para que dudes, para que niegues al Señor en esa circunstancia que estás viviendo. Y es por eso que el Señor aparece y acá podemos ver que Él usa su autoridad y la autoridad divina que Él también tiene, ¿no? La autoridad divina, porque aún la naturaleza se sujeta a su palabra. Amén. Y es por eso que la Biblia dice que ni bien reprendió al viento o a esta potestad que estaba detrás moviendo los aires, ¿no? Porque la Biblia menciona que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes, o sea, principados satánicos en los aires. Entonces, el Señor ejerce autoridad diciéndole, calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza, o sea, hubo una tranquilidad, se calmó las aguas, y ahí podemos ver la autoridad del Señor como Dios, ¿no? Amén. La naturaleza se sujeta a Él. Y eso es algo que ni un líder religioso podría hacerlo. Ni Mahoma, ni Buda, ¿no? Solo el Señor Jesús. Por eso Él es Dios. Y les dijo, ¿no? ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron, dice la palabra de Dios, versículo 41, con gran temor, y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es increíble la pregunta que hacen los discípulos, ¿no? ¿Quién es este? O sea, están andando, lo están viendo hacer milagros, están viendo cómo sana leprosos, cómo limpia enfermos, cómo libera endemoniados, y todavía tienen dudas. Y esto nos enseña que nosotros nos parecemos mucho a los discípulos, en el sentido de que hemos andado con el Señor, hemos visto los milagros de Dios, hemos aplicado la autoridad del Señor muchas veces en diferentes circunstancias y Dios ha obrado a nuestro favor. Y aún a pesar de todo eso tenemos esas mismas preguntas. ¿Quién es este? ¿No? ¿De dónde proviene esa autoridad? Esas dudas que están en nuestra mente muchas veces, ¿no? Y hay algo muy particular cuando leemos la vida del profeta Jonás y leemos esta historia del Señor Jesús, podemos decir que Jonás es un tipo del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la historia es similar. Jonás, cuando el barco está por hundirse, Jonás está descansando. ¿Se da cuenta? Y el Señor Jesús, ¿qué está haciendo? Está descansando. En varios sentidos se parecen mucho la historia de Jonás con el Señor Jesús. Pero ¿sabe cuál es la diferencia?
en que Jonás fue llamado, pero desobedeció al llamado. Y en este caso el Señor Jesús es obediente al ministerio. Ahí es la única diferencia que existe entre este profeta y el Señor Jesús, ¿no? Y obviamente que Él era el Dios, ¿no? El verbo hecho carne, el Dios hecho carne, ¿no? En la tierra. Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cuando la Biblia menciona que temieron con gran temor, está diciendo, en otras palabras, que ellos quedaron anonadados, que quedaron asombrados, quedaron sorprendidos de que aún el viento, la naturaleza, obedezca la voz del Maestro. ¿Se da cuenta? ¿Y sabe cuál es lo más interesante de toda la Biblia? Que el Señor Jesús dijo en una ocasión: y cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes harán. Amén. Y también Él ha dicho en la Gran Comisión que en su nombre echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas, ¿no? Impondremos manos sobre los enfermos y serán sanados. La Gran Comisión. Qué interesante esta historia que nos enseña a reflexionar sobre, en primer lugar, el Dios que tenemos a nuestro lado, el Dios que pelea nuestras batallas, el Dios que controla o que nada se le escapa de su mano, que tiene el control absoluto de cualquier circunstancia que podamos estar viviendo, ¿no? La enseñanza de que la fe de un creyente, la fe de un discípulo debe ser probada. Es necesario que nuestra fe sea probada para cimentarnos en el Señor. Es necesario pasar tribulación, es necesario pasar circunstancias adversas para aferrarnos más y más al Señor. Pero sobre todo, esta historia nos enseña a colocar nuestra confianza plena, absoluta en el Señor, así como lo hizo el Señor Jesús. ¿Qué estaba haciendo Él? Estaba descansando, mientras que estaban desesperados, gritando, todos ahí increíble, ¿no? Increíble, porque a mí me llama mucho la atención porque hay 4 pescadores experimentados ahí gritando, y el Señor Jesús pues no es pescador, ¿no? Sin embargo, Él está tranquilo, relajado, descansando de lo que venía de hacer. Y eso es una gran enseñanza para la iglesia de hoy. La iglesia necesita descansar en el Señor. Y descansar no quiere decir estar estático. Descansar quiere decir que nuestra mirada no debe estar puesta en una persona. Nuestra mirada no debe estar puesta en un hermano, en un líder, en un ministro, ni en las circunstancias, ni en lo que el gobierno pueda decir, ni en lo que este sistema de este mundo pueda decir, sino que nuestra confianza plena debe estar puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra que tú traes para tu pueblo, bendito Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que tú seas propicio a la oración de cada uno de tus hijos, Padre. Gracias por este tiempo, Señor, que esta palabra que ha sido sembrada, Señor, llegue al corazón de tus hijos, Señor, y que nosotros podamos nuevamente renovar nuestra fe en ti, Señor. Perdónanos si a veces hemos puesto nuestra mirada en las circunstancias, como lo hicieron estos discípulos, Señor, tuyos, los cuales tú amabas. Enséñanos una vez más, Señor, a redireccionar nuestra mirada hacia ti, bendito Dios. En el nombre de Jesús oramos por la vida del pastor Grover, su familia, Señor, para que tú los levantes, Señor, porque es necesario, Señor, pasar tribulación, Señor. Es necesario pasar por el fuego, bendito Dios,
Pero el fuego, Señor, que tú permites no es un fuego para destruirnos, Señor, todo lo contrario. Es para sacar lo mejor de nosotros, Señor. Es para aferrarnos a ti más y más, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, bendito Dios. Amén y amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios nos que el bendiga. Señor les bendiga. Besitos, Bendiciones. abrazos.